Buenos días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido a Dios por esta mañana. Vamos a seguir compartiendo el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 22. Vamos a leer. Quisiera que me acompañes con su Biblia del 22 al 31. Vamos a leer. Jehová, Jehová, me poesía en el principio, ya te antiguo antes de sus obras. Internamente tuve a el principado desde el principio, antes de los abismos y engendrado, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Teniendo sola delante de él en todo el tiempo, me regocijo en las partes habitables de su tierra. Mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oírme. Bienaventurados los que guardan mis caminos, atender el consejo y ser sabio. No lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Hermanos, buenos días. Yo estoy agradecido por esta mañana, ¿no? Estoy contento porque de verdad predicando el Evangelio me siento feliz. Predicando el Evangelio me siento fortalecido en mi alma sin mirar la situación. De verdad, hermano, si usted o cada uno de nosotros o cualquier cristiano que tiene la palabra, tiene el Evangelio y teniendo el Evangelio no anuncia la palabra, ese cristiano siempre va a pasar cosas que no, ¿verdad? Hay cosas que no va a poder comprender. Hay cosas que no va a poder entender. ¿Por qué? Porque siempre va a haber usted en su vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede estas cosas? Hermanos, yo quisiera compartir esta parte, Proverbio capítulo 8, versículo 22 al 31 dice, para entender y aplicar la sabiduría divina tenemos que iniciar una relación personal con el Padre por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión personal, esa comunión muy profunda. De verdad, no se refiere como en el sentido religioso, tampoco como un sentido de estar bajo la ley. ¿Por qué lo digo eso? Justo ayer estaba compartiendo a un hermano, le decía él, me testificaba, pastor, en este tiempo me estoy pasando un tiempo difícil sobre mi salud. Entonces, yo le decía a él, hermano, la vida espiritual es fácil, es sencilla. Pero él me manifestaba, me testificaba, pastor, hay días que ya no tengo ganas de estar en la iglesia y tampoco tengo el interés de mi alma sabiendo que la palabra es vida. Pero llegó esta enfermedad
todo se desanimó mi cuerpo. Me preguntaba, ¿dónde está Dios? Yo le decía a él, hermano, Dios te dio esta gracia para que te des cuenta quién es Él. Por medio de una enfermedad o por medio de esta enfermedad, Dios quiere glorificar en tu vida. Dios quiere avanzar, usted que tenga la confianza en Dios plenamente. De verdad, hermano, la dificultad es muy bueno para un cristiano, para un salvo, para una persona que ha creído en Jesucristo. Ya no tiene nada que ver la religión, porque la religión no cambia. El que cambia la vida, ese es Jesucristo. Por eso Pablo testifica, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Hermanos, si comenzamos a ver Proverbios capítulo 8, 22, dice, ¿no? Jehová me poesía en el principio, ya del antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes del abismo fui engendrado, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Si comenzamos a analizar esta historia mediante el uso del pronombre personal, Salomón nuevamente está haciendo personifica una cosa importante, la sabiduría. No parece que sea un determinado ser celestial. Sin duda, ya se aludía a Jesucristo que ya existía en el principio. Fe el afecto en el verbo. Y podemos ver, nuestro Señor Jesucristo ya estaba desde el principio. Hermanos, ¿quién fue hecho la carne? Habló, habitó entre nosotros. El que creó todas las cosas. Si comenzamos a pensar eso, ¿quién fue? Porque aquí está hablando en el libro de Proverbios, ¿no? Bien claro está hablando. Jehová, pues, me es poesía en el principio, ya del antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fue engendrada. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es, por eso vamos a leer también en San Juan capítulo 1 al 3, capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Quisiera que hable su Biblia para que se dé cuenta, no solamente aquí vamos a ver una respuesta de lo que está diciendo Proverbio también. Ese es su podemos ver ese texto bíblico que está hablando también de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, vamos a leer, usted lo sabe, muy conocido ese texto, y 1, 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces está hablando de Jesucristo. Hermanos, de Jesucristo. Y el versículo 14 que dice también, San Juan 1:14, que dice, vamos a leer. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí está hablando este libro muy hermosamente, como está haciendo recordarnos, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrado, antes que fuese ya la fuente de las muchas aguas,
Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni los principios de polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, está hablando de la personalidad de Cristo. Aquí Jesucristo, el rey Salomón, está testificando y sin darse cuenta, está profetizando en los libros de los proverbios sobre la personalidad sobre nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesucristo estaba ahí desde el principio. Él formó él formó el universo, la tierra, como dice aquí. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo. Entonces, ¿quién estaba ahí? Jesucristo. Entonces, por eso aquí, como en el proverbio de San Juan capítulo 1, podemos encontrar la respuesta también. Entonces, yo le compartí al hermano ayer, le decía, hermano, la enfermedad, lo que estás pasando, no es problema. Dios quiere glorificar dentro de esta enfermedad. Esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar la vida. Es porque Dios quiere darte un testimonio maravilloso. Entonces él me comenzó a preguntar, pastor, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo está caminando usted? Yo le dije, hermano, 100% yo dependo de mi padre. Mi padre me sustenta, me provee todo lo que yo lo necesito. No tengo por qué quejarme porque tengo un padre muy hermoso, un padre todopoderoso de todas las cosas y él me sustenta. Él me provee. Él utiliza personas verdaderamente que de verdad que tenga el corazón de Cristo, el corazón de Dios, dispuesto a colaborar conmigo. Yo puedo ver, hermano, yo le decía a él, hermano, estoy agradecido a Dios. Ahora en este tiempo, Dios me está permitiendo encontrar muchas personas enfermas. Y por ser enfermo, ellos comienzan a escuchar la palabra, empiezan a escuchar el Evangelio. Ellos, al escuchar el Evangelio, se sienten muy contentos. Yo también me siento feliz predicando el Evangelio. Entonces, aquí podemos ver el versículo de San Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante cómo habla, ¿no? La palabra hablada de Dios adquiere personalidad y podemos ver, habla, porque aquí podemos ver muy hermosamente lo que dice Salmo, ¿no? Diré, proverbio. El proverbio está hablando para entender, aplicar sabiduría. Es muy profundo escuchar la palabra, tener oído, dispuesto a oír la palabra de Dios para que se comienza a unificarse nuestro corazón con Cristo. En este mundo vamos a encontrar la tentación de la carne, el mundo, la fama. Satanás constantemente está atacando al cristianismo. A un cristiano de verdad que tiene la plena comunión con Dios. Pero te voy a decir, amado hermano, vida espiritual no es difícil. La vida espiritual, si tú crees en la palabra, crees en el Señor, Él está dispuesto a sustentar, a proveerte lo que usted necesita. Solamente usted debe creer, si Dios ha hecho la tierra, ha hecho todo lo que Él ha hecho, es con mucha sabiduría, mediante el uso del pronombre personal, Salomón nuevamente utiliza esa palabra, menciona, testifica la sabiduría de Dios. Como que dice, parece que no sea un determinada ser celestial, sin duda, alude a Jesucristo.
Porque aquí está hablando sobre la existencia de la formación, está hablando, como dice el versículo, antes del abismo yo fui engendrada, está mencionando. Dice, antes de que fuese las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuese yo formado, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Se refiere y sigue, no había hecho la tierra, ni los campos, ni los principados del polvo del mundo. Cuando él formaba los cielos, allí estaba yo. Se refiere a Jesucristo. Por eso podemos decir, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre estamos hablando de Jesucristo también. Jesucristo es el principado. Jesucristo es el principio. Por eso podemos ver aquí cuando habla, si comenzamos a leer también, principio, fue el efecto, el verbo. ¿Quién fue hecho carne? Habitó entre nosotros, ya hemos leído. En cambio, Salomón parece referirse a la personalización de la sabiduría que Jesucristo creó, que luego lo usó para crear el universo. Al parecer, el apóstol Pablo también alude ante la sección del proverbio, cuando escribe a los colosenses. Entonces, es maravilloso cuando cada uno comenzamos a estudiar la Biblia, el Espíritu Santo te va a dar una inspiración de escribir, de mandar mensaje, de transmitir el corazón de Dios. Aquí este predicador, Rey Salomón, está transmitiendo a lo que Dios le manifiesta a su corazón. Y esta palabra también nos está manifestando a nosotros, está mostrando a un Jesucristo viviente, a un Jesucristo que siempre está aquí con nosotros. Entonces, él dice aquí, vamos a ver el versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el circo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo. Está hablando de Jesucristo, hermano. Jesucristo mismo. Es muy interesante y maravilloso cuando usted comienza a estudiar la Biblia, empiezas a saborear. Por eso es muy importante, no trates de leer la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos que tener en el corazón que la misma Biblia lea su vida cada momento, cada instante. Al hermano ayer compartiendo le decía, hermano, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, pastor. ¿Usted cree en la palabra? Sí, pastor. ¿Usted cree que Jesús ya te dio la salvación? Sí, pastor. Todo, sí, sí. Yo le dije a él, hermano, amén. Pero hay una cosa más quiero decirte. Cuando la mujer de flujo de sangre tenía 14 años flujo de sangre, ya no podía ver la salud. Se dio cuenta que ni el dinero ni los médicos pudieron curar a esta mujer. No podían hacer nada. ¿Qué dijo esta mujer? Cuando escuchaba la personalidad de Jesucristo que estaba sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, ¿sabe qué dijo? Solamente quisiera tocar el manto de Jesucristo, porque ya no había una salida para ella. Tener una mujer de flujo de sangre, tener flujo de sangre, no es una vida tranquila, es una vida horrible, es una vida avergonzada. ¿Qué significa flujo de sangre? Mujer inmunda. Una mujer menospreciada de la sociedad, una mujer que no es bien visto entre los judíos, porque una mujer que tiene flujo de sangre es desechada por los judíos por la ley. Por eso podemos darnos cuenta que esta mujer solamente buscó el corazón de Dios, llegó la muerte en sí mismo. Esta mujer se dio cuenta, yo ya no puedo hacer nada, ni siquiera los médicos pueden curar. Tengo dinero, no hay, ya se acabó todo. Su propia esperanza terminó. Y cuando termina su propia esperanza, recién renace la plena confianza de creer en Dios, porque ya no hay recurso en qué confiar. Por eso, amados hermanos que me está escuchando,
Es maravilloso tener la plena confianza en Dios, que Dios va a trabajar, Dios me va a ayudar, Cristo me va a ayudar. Esta mujer empezó a creer en la palabra de Jesús. Solamente quiero tocar el manto de Jesucristo. De verdad, y lo hizo. Y cuando tocó la manta, de decir, y al tocar la manta voy a tener la vida. Ya la mujer ya no estaba buscando la sanidad, solamente estaba buscando la vida, porque nuestro mismo Señor Jesucristo lo va a declarar: mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, y de verdad, cuando tocó el manto de Jesucristo, y Jesús respondió: ¿quién me ha tocado? Y todos los discípulos se comenzaron a molestarse. Todos los discípulos decían: maestro, Señor, pero todos, ¿quién te está apretando? Todos, ¿quién está tocando tu cuerpo? ¿Cómo dice quién me ha tocado? Pero Jesús nuevamente dijo: ¿quién me ha tocado? Porque el poder de mí ha salido. Hermano, cuando nosotros tengamos y creemos en Jesús y tenemos la fe, el poder de Dios viene sobre nosotros. Muchos cristianos se están congregando en una iglesia, pero muchas veces el poder de Dios no viene sobre esa persona porque no cree en el Señor. Tiene más incredulidad, tiene más dureza de su corazón, en vez de creer en lo que Dios va a hacer en su vida. Podrían haber 1,000, 2,000, 3,000, 500, 100 personas en la congregación, pero lastimosamente no todos creen lo que Jesús puede hacer en su vida. Apóstol Pedro se molestó: pero Señor, muchos te están apretando, muchos están pegando a tu cuerpo. ¿Cómo dice quién me ha tocado? Porque el poder de Dios salió, porque el poder salió de mí. Jesús insistía y preguntaba: ¿quién me ha tocado? Y se dio cuenta de la mujer. Se llegó a la mujer a flujo de sangre de 14 años, se acercó, se postró, se arrodilló. Señor, yo te he tocado. Mujer, tus pecados son perdonados. Levántate, estás sana. Entonces podemos ver que Cristo le dio la... Inmediatamente el flujo de sangre se desapareció de ella. Inmediatamente ya no hubo flujo de sangre en ella. Y Jesús le dio la vida, la salvación y también la salud. Entonces, el rey Salomón está testificando cómo conocer a Dios. El rey Salomón está decidiendo conocer a Dios para entender y aplicar la sabiduría divina. Tenemos que iniciar una relación personal con el Padre por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener, como la mujer de flujo de sangre, tener un corazón unido a la palabra, entendiendo que la palabra está trabajando en mi corazón. Es interesante lo que habla. Es muy importante. Salomón parece referirse a la personalidad de la sabiduría que Jesucristo creó, que luego usó para crear el universo. Aparece el apóstol Pablo, alude a esta sección del proverbio cuando escribe a los colosenses. ¿Qué dice? Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Abre su Biblia lo que está diciendo Colosenses 2, versículos 2 al 3. Entonces, ahí está el conocimiento. Dice ahí: para que sean consolados sus corazones. ¿Quién me va a consolar mi corazón? Es la palabra, hermano mío. El Espíritu Santo está dispuesto, unido en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios,
el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Qué maravilloso. Cada día cuando usted se alimenta de la palabra, cada día más cuando usted disfrute el don celestial, maravillosamente usted va a crecer. Maravillosamente usted va a avanzar. De verdad, hermano. Es muy interesante cómo apóstol Pablo está hablando. Cómo este siervo también dice, el rey Salomón está hablando también apóstol Pablo, está hablando de Jesucristo. Sin Jesús no hay nada. A este hermano lo testificaba. Hermano, yo cada día salgo a predicar y también salgo a trabajar, busco y dentro de eso anuncio el evangelio. No descanso de predicar, no descanso de compartir. Entonces yo me siento maravillado cómo el Espíritu Santo trabaja. Cómo el Espíritu Santo me está permitiendo encontrarme con personas delicadas de salud. Recordaba también, por ver la Biblia, recordaba al rey David cuando fue perseguido por Saúl. Él se unió con todas las personas fracasadas, adeudadas, afligidas, atormentadas, y todo este tipo de personas se acercaron a hecho su ejército, el rey David. ¿Por qué Dios permitió así? Para que se dé cuenta, Dios va a utilizar a las personas. Dios va a utilizar a cada uno de ellos. Dios va a utilizar grandemente a ellos. Para que se dé cuenta, mira, rey David, te voy a dar todas las personas fracasadas, enfermas, atormentadas, difíciles, que ya no tienen esperanza en este mundo. ¿Y para qué? Estando con usted, vuelva a tener la esperanza y vean la obra de Dios, cómo yo te ayudo. De verdad, hermano, Dios está vivo. Dios está grande. En cada uno Dios está trabajando. No tengas miedo. Cristo está con nosotros. Algunos hermanos decían, pastor, graba la prédica para que nos envíe. A veces yo levanto a las 6:30, a veces 6 de la mañana. 5:30, difícil, pastor. Yo le dije, yo despierto a las 5 de la mañana, ya estoy despierto. A veces más, ya estoy leyendo la palabra para que la palabra me hable. Hoy Dios me habló por medio de este Proverbio capítulo 8 versículos 22 hasta el 31. Habla de Jesucristo. Mira, versículo 30 dice, 8:30, ¿qué dice? Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me regocijo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres, nuestro Creador. Ahora pues, hijo, oírme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atender el consejo y ser sabio, y no lo menospreciéis, dice el Señor. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halla hallará la vida, alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todo lo que me aborrece ama la muerte. Interesante. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Gracias, Señor, que cada día me sigues hablando, mi alma, mi espíritu. Gracias, Señor. De verdad, Padre, por mí mismo no puedo. Muchas veces tengo muchos pensamientos. Me viene el pensamiento, Satanás me habla a mi oído. René, ya ve, ¿dónde está tu Dios? Mira, no puedes hacer nada. A veces Satanás me presenta la situación grandemente como que me hace ver que no existiera Dios. Inmediatamente, al profundo de mi corazón hay una esperanza. Dios existe.
Él va a solucionar. Este problema no es de mí, es de Dios, es de Jesucristo. Inmediatamente se retiran los pensamientos. Usted debe creer la palabra. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, hermano, regocijándose con la palabra, animándose con la palabra. Interesante, escucha. Dice, atender el consejo y ser sabio, y no lo menospreciéis, no menosprecie la palabra, no ignore. A veces muchos me dicen, pastor, yo estoy leyendo la Biblia, pero ¿cómo lo menosprecia? ¿Cómo ignora a su Señor? Cuando no cree, cuando no cree. Yo quiero decir, amados míos, hermanos, ¿cuál es el pecado más terrible de un cristiano salvo justo? El que todas las cosas que no provienen de fe es pecado. Quiere decir, un cristiano que no camina por la fe está caminando ya desconectado a Dios. Porque a Dios le gusta que tengamos la fe. Le encanta que tengamos que confiar en Él. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si comenzamos a mirar, el pecado más terrible, más grande de un cristiano, más que un adulterio, más de lo que las transgresiones puede cometer, es no tener la fe. Pues no tener la fe significa incredulidad. Hasta lee la Biblia. Todos los días está leyendo la Biblia, pero no cree lo que Dios va a hacer en su vida. Usted debe creer. Dios está vivo. Cristo está vivo. Porque cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso yo le digo, amigo oyente, amado hermano, confiemos en el Señor. Él está con nosotros. Él está ayudándonos cada día, porque Él dice, ahora pues, hijos, oírme. Bienaventurados los que guardan mis caminos, atender el consejo y ser sabio, y no menosprecies. ¿Y qué más dice? Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Maravilloso. Yo creo, yo tengo seguramente hoy Dios va a trabajar, me va a ayudar, me va a dar sabiduría para compartir, me va a dar estrategia qué debo hacer para predicar a las almas, para que las almas sean salvas. De verdad, hermano, yo estoy muy maravillado. Como digo, a mis hijos les digo, nosotros comemos la comida de Dios, porque Dios nos da, porque Dios nos provee. La verdad, hermanos. Y este hermano, pastor, ¿de qué vives, pastor, si tú no tienes sueldo? Hermano, mi Dios, mi Padre me da. Muchas personas pensaban, a ver, vamos a ver cómo vive Pastor Renninger. Siempre, siempre Dios me sigue ayudando. Aunque me abandonarían todas las personas, Jehová nunca me abandonará. Él va a utilizar hasta los cuervos para sustentar a su siervo. Elías se fue, ya no quiero nada, a una montaña, a un desierto. Pero los cuervos le dicen, Elías, Dios le dijo, levántate, coma, acá está carne, acá hay comida. ¿Quién traía las comidas? Los cuervos. ¿Qué significa? ¿Quién son los cuervos? Dios utiliza al pecador, a los impíos. Ahora, si el pueblo no quiere sustentar a su siervo, yo utilizaré a los impíos para sustentar a mi siervo. Entonces Dios utiliza. Prefiero yo, siempre en mi corazón viene. Cuando veo estas cosas, yo digo, Señor, gracias. Padre mío, ayúdame. Cualquier cosa que yo puedo hacer, aún mis compañeros, no puedo dejarlos. Es una bendición estar al lado de mi siervo, al lado de mi compañero.
De verdad, hermano, Dios quiere glorificarse en su vida, en su corazón. No tengas miedo. Recuerda esta palabra. Más el que pica contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces yo debo caminar por la fe. Dios me va a ayudar en mi trabajo. Hoy va a ser victoria. Dios me va a dar la oportunidad de predicar y orar con mi jefe, con mi gerente, o Señor, con todo el personal, con toda mi familia. Voy a orar, voy a clamar. ¿Qué empresario no quiere que ore por su empresa? Yo llegaba, Señor. Ahora yo estoy orando por dos personas. Voy a orar por usted, por su salud. Amén. De esa manera estoy predicando la palabra. Yo hasta aquí compartí, hermanos, vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, que tú siempre estás con nosotros. Bendiga a cada hermano, a cada joven, a cada familia que está escuchando esta palabra, también por la grabación de que vamos a enviar. Que sea de bendición, edificación su alma. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdales y prosperes en su trabajo. Denle la gracia de predicar el Evangelio, de testificar la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.